a los filipenses. Y permítanme comenzar con una ilustración. Una vez un director de orquesta dijo algo. Si afinamos los instrumentos de la orquesta en base al primer instrumento, al instrumento principal, toda la orquesta va a sonar de forma armónica. Pero si cada músico afinara su instrumento con respecto a su propia percepción o con respecto al instrumento del compañero, esta orquesta va a sonar absolutamente disarmónica. Todo va a sonar desafinado. Y amados hermanos, la iglesia es como una gran orquesta. Cada creyente debe tocar su instrumento. Cada creyente debe aplicar o ejercer el don que Dios le ha dado. Pero cada creyente, si comenzara o pretendiera utilizar su instrumento según su propia melodía o según su propia manera, la iglesia va a ser como una orquesta que suena desafinada. Pero si cada uno de nosotros, hermanos, afinara el instrumento al primero, al corazón, a la tonada de nuestro Señor Jesucristo, cuya melodía es de humildad, amor y obediencia, todos nosotros seríamos una gran orquesta cuya melodía daría gloria a Dios. Y hermanos, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere lograr con los filipenses. Él busca que los filipenses afinen sus corazones al primer instrumento, al instrumento de nuestro Señor Jesucristo, al corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia sea una hermosa orquesta cuya melodía dé gloria a nuestro Dios vivo. Y amados, el contexto ustedes ya lo saben. El apóstol Pablo estaba en prisión. La semana pasada nos decía nuestro pastor la exhortación principal del texto. Vivamos dignamente conforme al Evangelio. Vivamos unidos, le decía el apóstol Pablo a los filipenses, luchando juntos. Esa es la forma en que ustedes deben vivir. Pero recuerden bien, aquí en la iglesia de los filipenses hay una circunstancia en particular. Se nos va a decir en el capítulo 4, versículo 2. La iglesia de los filipenses estaba fracturada. Habían dos mujeres, Evodi y Sinti, que estaban enemistadas. ¿Y saben qué? No sabemos por qué. Pero lo que nos va a decir el apóstol Pablo, podemos intuir por qué. Había un conflicto de orgullo. Había un conflicto de ego. ¿Saben qué? La mayor parte de las peleas entre las personas es por orgullo. ¿Cuál es la exhortación principal que les quiero presentar el día de hoy, amados hermanos? Mantengan la unidad de esta iglesia siendo humildes como Cristo. Mantengan la unidad de esta iglesia imitando la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El título del sermón es La unidad que nace de un corazón humilde. Y vamos a estructurar este sermón en 3 encabezados en modo de exhortación. El primero es recuerden las bendiciones que les unen. Recuerden las bendiciones que les unen, versículo 1. Mantengan la unidad de la iglesia, del versículo 2 al 4. Mantengan la unidad de la iglesia. Y el tercer encabezado es imiten la humildad de Cristo, del versículo 5 al 11. Y como dice nuestro hermano Joseph, esperemos que hoy el Señor nos dé un banquete. Esperemos que hoy el Señor nos dé un banquete. Vamos con nuestro primer encabezado. Recuerden las bendiciones que les unen. Y noten por favor con las palabras que empieza el apóstol Juan esta sección. Por tanto, ¿se dan cuenta? ¿Leen en sus Biblias? Por tanto, esto nos indica que esta sección está profundamente entrelazada con lo que se nos predicaba la semana pasada. Ahí el apóstol Pablo nos exhortaba a vivir dignamente conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, luchando unánimes, sin temor a los adversarios. Y en el pasaje del día de hoy va a profundizar en la unidad de la iglesia.
Hermanos, vivir conforme al Evangelio, vivir dignamente conforme al Evangelio es vivir en unidad. Es mantener la unidad de la iglesia. ¿Me escuchó? Vivir conforme al Evangelio, vivir dignamente según el Evangelio es mantener la unidad de la iglesia. Y lo primero que va a hacer el apóstol Pablo antes de exhortarles a la unidad, les va a recordar las bendiciones que el Señor ha derramado sobre sus vidas. En el versículo 1. Y él, si se fijan bien, empieza con 4 oraciones que empiezan con la expresión sí. ¿Lo leen en sus Biblias? Sí. Que puede sonar condicional, pero el apóstol Pablo no está dudando que estas bendiciones estén presentes. Él las da por hecho. Así que los traductores pueden decir, o dicen, que este sí puede reemplazarse con un ya que hay. Pablo les está recordando las bendiciones que el Señor les ha dado. Veamos el versículo 1. Ya que hay alguna consolación en Cristo. ¿Lo ven ahí? Ya que hay alguna consolación en Cristo. Esto se puede traducir, han sido alentados en Cristo. El apóstol aquí le está recordando que el Señor les ha alentado en Cristo. Aquí hay una palabra clave que es paraklesis, que se puede traducir como consuelo, ánimo, exhortación. Amados, Dios nos ha animado, consolado y exhortado en Cristo. ¿Te acuerdas cuando te diste cuenta de la maldad de tu corazón? ¿Te acuerdas ese día? Cuando te diste cuenta la gravedad de tu pecado, ¿qué ocurrió? El Señor no te expulsó de su presencia. Él no negó el perdón. ¿Qué es lo que hizo? Te mostró la cruz de nuestro Señor Jesucristo donde fuiste perdonado. Ahí, bajo esa cruz, fuiste animado. ¿Te diste cuenta de eso? Tu corazón fue animado, exhortado, consolado en Cristo. ¿Te acuerdas cuando pasaste por adversidades, por problemas? Y cuando creíste que nadie te podía comprender. ¿Te acuerdas ese día? Que nadie te podía entender. Y miraste a Cristo, al varón de dolores, al experimentado en quebranto, en sufrimientos. Y te diste cuenta de que Cristo sí comprendía tu dolor, porque sí vivió dolor. Te diste cuenta que en Cristo esa adversidad, ese problema tenía un propósito. Hermanos, en la compañía de Cristo nosotros fuimos animados. ¿Te acuerdas el día cuando tuvo miedo tu corazón? Cuando tembló de temor. ¿Te acuerdas ese día? ¿Te acuerdas ese día cuando pensabas que no tenías esperanza? Cristo salió a tu encuentro. Ahí fuiste protegido. Ahí Cristo dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo reino y todas las cosas descansan en mi mano. Hermanos, en la compañía de Cristo fuimos animados. De tantas formas nuestro Dios nos ha animado, consolado y exhortado en Cristo. Y Pablo sigue diciendo, si hay algún consuelo de amor. Sigue diciendo, si hay algún consuelo de amor. El término aquí es paramitión, que significa palabras tiernas, palabras de calma, de fortaleza. Se puede traducir también, ya que hay consuelo de amor. Dios te ha consolado con su amor. Dios te ha dicho, yo te amo. ¿Cuántas veces te ha dicho, yo te amo? Muchas veces, todos hemos experimentado eso, hermanos. El amor de Dios. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que hay muchas personas que son malos para demostrar su amor o para decir que aman. Como por ejemplo yo. Yo era una persona muy mala en decir te quiero, te amo, te respeto, eres importante para mí. Hay personas así. He ido mejorando con el tiempo. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios no es así. No. Él no es así, no es como yo. Él ha dejado muy en claro en su palabra que Él nos ama. ¿Cuántas veces ha repetido en su palabra, yo te amo? Una persona que lee la Biblia por primera vez va a terminar con un concepto en su cabeza.
Dios te ama. ¿Cuántas veces hemos recibido el amor de Dios? Cuando hemos temido, cuando estamos en problemas, cuando estamos decaídos, el Señor nos dice, yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la Biblia está llena de estas expresiones. Amados, hemos sido consolados en amor. Muchas veces. Y el apóstol Pablo sigue, ya que hay alguna comunión del Espíritu. La palabra clave aquí la hemos visto, koinonía, participación, amistad profunda. Una asociación íntima. Hermanos, qué maravilloso es entender que nuestro Dios no tan solo quiere estar con nosotros, sino que quiere estar en nosotros. Hermanos, Dios no tan solo quiere que nosotros habitemos en su presencia, Él nos ha transformado en templos vivos de su presencia. Él ha depositado su espíritu en nosotros. Estamos en koinonía con Dios, en una comunión espiritual indisoluble, eterna. Estamos en comunión con el Dios vivo, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Y yo me digo, no soy digno de esta comunión, pero el Señor así lo ha establecido. El Señor ha querido que yo esté en comunión con Él, y tú también. Tenemos comunión con Dios. Y por último, el apóstol dice, ya que hay algún afecto entrañable, alguna misericordia. Y aquí las palabras son splashna, que significa entrañas. Misericordia es un afecto que surge de las entrañas. Es una emoción profunda, genuina, una compasión interna intensa. Es el sentimiento que una persona tiene cuando ve el dolor ajeno y busca remediar ese dolor. Es cuando Cristo miró la multitud y sintió compasión, algo de sus entrañas, porque esas ovejas estaban perdidas. Y hermanos, nosotros estábamos perdidos, descarriados. Éramos ovejas inútiles que caminaban a un precipicio y Cristo salió a nuestro encuentro. Él sintió misericordia por nosotros y descendió de su trono, se encarnó para venir a vivir y a morir por nosotros. Hermanos, hemos recibido entrañable afecto y misericordia de parte de Dios. Y usted estará de acuerdo conmigo en este tiempo que pensar en todas estas cosas es maravilloso. Es absolutamente maravilloso cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia Dios ha derramado sobre nosotros, que son realmente difíciles de comprender. No tan solo en el pasado, no tan solo cuando nos convertimos, sino que en el presente lo sigue haciendo, y eso nos asegura también que lo seguirá haciendo en el futuro. Señor seguirá derramando su misericordia, su amor, nos seguirá alentando, consolando, dándonos su koinonía, y estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso, pero Pablo les recuerda estas bendiciones a los filipenses, no tan solo para animar sus corazones, sino para algo más. Recuerden, deben vivir conforme o dignamente al Evangelio. Y hermanos, por favor, cala fuerte esto en tu corazón. Vivir conforme al Evangelio de Jesucristo es entender que lo que Dios te ha dado, debes dárselo a otros. Lo que Dios te ha entregado es para que no seas el receptor final de eso, sino que tú se lo des a otros. Vivir conforme al Evangelio es entender que lo que Dios te ha dado es para que tú lo repartas con otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Primera de Pedro 4 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Dios te ha dado algo, un don. Ponlo al servicio de la iglesia. ¿Has recibido amor de parte de Dios? ¿Has recibido amor de parte de Dios? Ve y reparte ese amor con otros. ¿Has sido perdonado? Ve y perdona
como has sido perdonado. Dios no te va a pedir nada. No te va a pedir que hagas nada que Él no haya hecho contigo. No. Él te va a pedir siempre lo que Él ha hecho contigo. Ve y compórtate con los demás como Dios se ha comportado contigo, hermanos míos. ¿Has sido alentado por Jesucristo? ¿Has recibido aliento en Jesucristo? Pregunta, ¿estás alentando a tus hermanos en la fe en Cristo? ¿Estás alentándolos? Esa es nuestra tarea. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad espiritual alentar, animar, consolar a nuestros hermanos en la fe. No es algo opcional. No es para los más maduros, no es para los líderes de la iglesia, es para todos. Hermanos, el ejemplo que Dios nos da nos obliga a hacerlo. Nos impulsa a hacerlo, nos constriñe a hacerlo. Él no nos dejó solos. Él no arrebató su presencia de nosotros. Él no nos dejó solos en nuestras tristezas. Él vino a rescatarnos. Él nos habló con ternura, Él nos fortaleció, Él nos despreció, no nos despreció cuando todos nos despreciaban. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? No podemos quedarnos callados, ser indiferentes o distantes con nuestros hermanos en la fe. No podemos dejarlos solos cuando estén desanimados, débiles o sufriendo. No podemos. Hemos sido alentados en Cristo. Alentemos a nuestros hermanos en la fe. ¿Has recibido consuelo de amor? ¿Has recibido consuelo de amor? Pregunta, ¿estás consolando a tus hermanos en amor? ¿O te estás guardando el amor que Dios te da a ti? Ve y reparte el amor que Dios te da a ti, con generosidad. Habla con ternura a tu hermano. Ten paciencia con tu hermano inmaduro, no lo juzgues, abrázalo con amor. Sé paciente con ellos. Que el amor sea el motor de tus acciones. Porque siempre, muchas veces, es el último recurso que utilizamos. Actuemos primero en amor, porque nosotros fuimos amados. Dile a tu hermano y a tu hermana, te amo. No tengan miedo de expresar, porque el Señor no tiene miedo de expresar su amor. ¿Tienes comunión en el Espíritu con Dios? ¿Tienes comunión en el Espíritu con Dios? Porque si tienes comunión en el Espíritu con Dios, te das cuenta que tú estás en comunión con tus hermanos. Recuerden lo que nos ha dicho Pablo acá. La relación cristiana es una relación de tres. Tú, Cristo y yo. Tú, Cristo y yo. Amén. La relación que tienes con tu hermano hace evidente eso. ¿Es evidente la relación que tú tienes con tu hermano, que está Cristo en medio, que tienes comunión en el Espíritu? ¿Oras por ellos? ¿Los animas? ¿Caminan juntos en la fe? ¿Expresas su amor? Es un llamado, hermanos, el día de hoy esto. ¿Has recibido afecto entrañable y misericordia de parte de Dios? ¿Has recibido? ¿Estás entregando afecto y misericordia a tus hermanos en la fe? Entonces ámalos con ternura. Siente misericordia de ellos. Que nuestras relaciones no sean relaciones frías, religiosas, de solo fachada. Muestra compasión cuando ellos caen, no los dejes en el suelo. Ten misericordia, como el Señor tuvo misericordia contigo. Siente el dolor ajeno, pídele al Señor, Señor, yo quiero compartir su dolor. Y sabes que actúa para aliviarlo.
Y por sobre todo, hermanos, por sobre todo, guardemos la unidad de esta iglesia. Guardemos la unidad de esta iglesia. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Mantengan la unidad de la iglesia. Lo primero que ha hecho el apóstol Pablo es recordarnos todas las bendiciones que tenemos en común, para luego ahora llamarnos a la unidad. Cuando recordamos las bendiciones que Dios nos ha dado, nos debería impulsar a guardar la unidad de la iglesia. Eso es vivir conforme al Evangelio. En el versículo 2, el apóstol dirá: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y me impresiona mucho la reacción del apóstol. Mucho. Está en medio de un encarcelamiento, en medio de una aflicción, y él siente gozo en Cristo. Él está gozoso en Cristo. ¿Y saben qué? Él les dice a los filipenses: completad mi gozo. El gozo del apóstol no se va a completar cuando lo liberen, sino cuando los filipenses comiencen a vivir dignamente y conforme al Evangelio, cuando vivan unánimes en el Espíritu. Ahí van a completar el gozo de Pablo. Y ojo, no les está pidiendo una unidad externa, no les está pidiendo una unidad superficial. Él les dice: sintiendo lo mismo, no tan solo la misma forma de pensar, no tan solo la misma doctrina. Todos tenemos la misma doctrina. No se refiere tan solo a eso, sino a la misma disposición del corazón. A la misma disposición del corazón. Teniendo el mismo amor. Es decir, filipenses, ámense los unos a los otros. Todos sin parcialidad. No con un amor cambiante, sino con un amor constante, con el amor de Cristo. Que Vilma ame a Débora de la misma forma en que ama a Dailin. Todos amándose de la misma forma, unánimes, de una sola alma, de un solo sentir. Y esto es muy difícil, ¿o no? Pero tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, y se nos fue dado. Se puede lograr la unidad. De hecho, ya tenemos unidad. Esto se nos fue dado a través del Espíritu Santo. Pablo no quiere que los creyentes tan solo se saluden, canten juntos, se reúnan los días domingo para adorar al Señor. Esto es una unidad externa. Hay muchas iglesias que se juntan a hacer esto los días domingo, pero están quebradas. Es una relación de día domingo, pero no es una relación interna y espiritual. El apóstol Pablo aquí nos está llamando a que nos amemos de verdad, a que nos preocupemos los unos por los otros, a que busquemos el bien común, a que caminemos juntos de la mano, que va a evidenciar esta unión interna que gozamos. Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo: háganme completamente feliz, siendo una iglesia verdaderamente unida, con un mismo sentir, con un mismo amor, con un solo corazón, que camina en una sola dirección, con el amor de Cristo, en la dirección de Cristo. Eso le está pidiendo. Y le podríamos preguntar al apóstol Pablo: ¿cómo se hace esto? Y el apóstol va a decir en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Contienda es una palabra que había salido en el primer sermón. Son las personas que tienen una rivalidad egoísta. Son las personas que tienen una actitud de competencia porque buscan sobresalir. Esas son las personas contenciosas. Son las personas que hacen las cosas para su propio beneficio, sin importar cómo afecte al resto. Son esos creyentes que predicaban el Evangelio en Roma, aprovechando que Pablo estaba en la cárcel, y predicaban el Evangelio para causarle dolor a Pablo. Esas son las personas contenciosas. Las personas vanagloriosas son las personas que tienen una actitud de autoexaltación, que buscan el reconocimiento humano.
Son las personas que tienen una opinión excesivamente alta de sí mismas, que buscan gloria personal, reconocimiento, aplauso. ¿Y saben qué? Estas personas vanagloriosas se buscan exaltar a sí mismas, humillando al resto. Humillando al resto. Pablo les dice, nada hagáis con esta actitud. Nada hagáis por orgullo, por egoísmo, antes bien, con humildad, dice el apóstol Pablo. Humildad, una palabra que no era conocida en el mundo grecorromano. ¿Sabes por qué? Porque la humildad en el mundo grecorromano era signo de debilidad, era signo de menosprecio. Pero en el cristianismo, en nuestra cosmovisión, la humildad es la máxima de las virtudes. La máxima de las virtudes. Y consiste en tener una visión correcta de ti mismo. ¿Sabes cómo tienes una visión correcta de ti mismo? Cuando no te empiezas a mirar a ti comparándote con el resto, sino cuando te empiezas a mirar a ti con los ojos del Señor. Cuando te empiezas a mirar con los ojos del Señor, te vas a dar cuenta que todos somos iguales. Todos estábamos necesitados. Todos éramos malos, malévolos y necesitábamos de su gracia. Las personas humildes no estiman, no tienen una excesiva estima de sí mismos. Ellos buscan el bien de los otros. Por eso Pablo dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto no significa que estas personas humildes crean que todos son mejores que ellos. No, la persona humilde es la persona que renuncia a su enfermizo amor propio para comenzar a preocuparse por los otros. Esa es la persona humilde. Es la persona que deja su vida autocentrada para comenzar a ver la necesidad del resto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, dice el apóstol Pablo. No teniendo esta obsesión egoísta, no velando por su propio bienestar, por sus intereses personales, ignorando lo que pasa a su alrededor. No, sino con un interés activo, real y constante por las personas que nos rodean. Esa es la persona humilde. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, vivan en unidad, dejen el orgullo, dejen la competencia. Dejen de ser el centro. Sean humildes. Traten a los demás con mayor honra que a ustedes mismos. No piensen tan solo lo que a ustedes les conviene, sino que empiecen a pensar en cómo pueden servir y cuidar de los demás. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Sean humildes. Y yo tengo unas exhortaciones y aplicaciones para nosotros. Hermanos, abandonemos toda contienda, toda vanagloria que pueda existir en esta iglesia. Yo quisiera preguntarte, ¿estás sirviendo en la iglesia por sobresalir o por edificar? ¿Sientes envidia cuando un hermano es más usado, entre comillas, por Dios? ¿O das gracia por el don que Dios ha puesto en tu hermano? Y oras por él para que Dios le siga bendiciendo. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros debemos servir no por el aplauso, ni por el reconocimiento de los hombres, sino para la gloria de Dios, trabajando en silencio. Abandona también tu orgullo doctrinal. Abandonen todo orgullo doctrinal. Yo soy bautista reformado, dicen algunos. Yo estoy en lo correcto y todo el resto está mal. Todo el resto está mal. Por eso quiero conversar con los otros para hacerles ver su error. Porque yo estoy bien y ellos están mal. Yo te pregunto, ¿buscas conversar de doctrina, de teología, porque buscas ganar? ¿O porque buscas edificar? Porque si tú crees que estás bien conforme a la verdad, con mayor razón deberías actuar humildemente.
porque te darías cuenta de la actitud de tu Señor, humilde. Dejemos todo orgullo doctrinal. Hermanos, no vale de nada la sana doctrina si no hay humildad y amor en los corazones. De nada. Y ya es suficiente con estos sana doctrina que tienen puñales en la mano y menosprecian a sus otros hermanos en la fe. ¿Por qué estamos menospreciando? ¿Quiénes somos para menospreciar a otras personas? ¿Quiénes somos para menospreciar a nuestros hermanos de otras denominaciones? Amada iglesia, comencemos a practicar la preferencia los unos por los otros. Comencemos a actuar no por nuestra propia comodidad, sino por el bien común de cada uno de nosotros. Comencemos a servirnos los unos a los otros. Sintámonos animados en participar en cada una de las instancias formales de la iglesia. No repitamos más la actitud que tuvimos esta semana cuando contestamos al final de la semana el mensaje que el hermano José colocó en el WhatsApp. Eso no es interés en las cosas de la iglesia. No es interés en la comunión que el Señor nos ha regalado en esta iglesia. Y hermanos, por ningún minuto crean que yo no me estoy colocando bajo estas exhortaciones. Por favor, no tomen esa actitud. Yo estoy siendo exhortado igualmente como ustedes lo están haciendo ahora. Hermanos, les quiero preguntar algo. ¿Están orando por la lista que la hermana Emilia coloca en el WhatsApp? ¿Estamos orando? Privilegiémonos los unos a los otros. Qué hermoso es cuando aparto un tiempo para orar, para que el Señor sane, bendiga y restaure la vida de una persona. Eso es actuar con humildad, eso es actuar con vanagloria. Y por ningún minuto creas que esto es una actitud que nosotros debemos tener dentro de la iglesia. Esposos, sean serviciales con sus esposas. Ustedes están llamados a ser como su Señor. Dejen fuera toda especie de machismo. Esposas, ustedes practiquen la honra con sus esposos. Honren que ellos están puestos como cabeza de su iglesia y eliminen todo tipo de feminismo anómalo y contrario a la Escritura. Padres, ustedes cuando se equivoquen con sus hijos pidan perdón, porque eso les va a enseñar humildad. E hijos, ustedes todos somos hijos aquí, honren y valoren a sus padres, porque están obedeciendo y honrando a su Dios. Sean humildes. Y amados, todos nosotros debemos trabajar por el bien común de esta iglesia. Todos nosotros. ¿Te ofendieron? Ve y habla con tu hermano y restaura esa relación. ¿Ofendiste? Ve y habla con tu hermano y restaura esa relación. Ve y habla con tu hermano siempre. No, es que ellos me ofendieron a mí. Contienda, vanagloria, orgullo. Eso es eso. ¿Acaso nuestro Dios, cuando nosotros le ofendimos, no descendió del cielo a buscar reconciliación? Él descendió del cielo. Así tenemos que ser nosotros. ¿Ves que hay conflicto dentro de la iglesia? No te transformes en un mero espectador y actúa como un pacificador. Y hermanos, hasta este punto podríamos decir esto es difícil. Qué difícil es esto. Qué difícil es ser humilde. Pero el Señor nos ha dejado su ejemplo y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. El sublime ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo empieza con esta tremenda exhortación. Él les dice a los filipenses, adopten esta actitud interior que tuvo Jesucristo. Imiten a Jesucristo, sean como Él, quien existía en forma de Dios, con todos los privilegios divinos, con toda gloria que le pertenece a Dios. Pero Él no se aferró a sus privilegios divinos, no se aferró a esa gloria, sino que se despojó de esa gloria. No renunció a su gloria, no dejó de ser glorioso, sino que despojó. No quiso conservar esos privilegios a toda costa. Sin dejar de ser Dios, Él tomó una naturaleza de hombre y vino a cumplir la voluntad de su Padre para rescatarnos. Jesucristo se vació de su magnificencia, de su gloria externa para tomar una condición de hombre que no le pertenecía. Él, como era verdaderamente Dios, se convirtió en verdaderamente hombre. Sin dejar de ser Dios, asumió plenamente la condición humana. Él se hizo débil. Él asumió una naturaleza como la de nosotros, obviamente sin pecado. Jamás nadie se había humillado a tanto, jamás nadie ha descendido tanto, y tampoco me sirve yo explicarles a ustedes que se imaginen al mejor de los millonarios, al máximo de los millonarios de este mundo, que renuncia a ser millonario para llegar a vivir como un mendigo, porque eso no es lo que ocurrió con Jesucristo, porque Él descendió de la gloria del cielo a la naturaleza del hombre. Él era un ser divino. Nadie puede haber descendido tanto. Él estaba rodeado de la gloria celestial. Existía como Dios eternamente, eterno, y bajó del cielo. Ni siquiera se hizo pobre, es que cubrió su gloria con un revestimiento de carne. Él era glorioso, sublime, 3 veces santo, majestuoso, hermoso, todopoderoso, trascendente, inmanente, omnipresente, y dejó su trono celestial para venir a ser débil, a tener hambre, tener dolor, tener cansancio, tener sufrimiento y morir en una cruz por nosotros. Pero más aún esto, hermanos, más aún, Él se humilló aún más en la condición de hombre y tomó nuestro lugar en aquella cruz. Se hizo siervo de nosotros. Se hizo un servidor de nosotros cuando Él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Cuando Él vino a pagar voluntariamente la condena que nosotros debíamos pagar. Nuestra condena era tan grande que no había posibilidad alguna de ser absueltos de esa condena. La única posibilidad es que el Señor de la gloria se humillara a sí mismo, descendiera en forma de hombre, tomara nuestra condición y cumpliera la ley por nosotros. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo diciendo ahí en el pacto de redención, en la gloria eterna, yo quiero pagar por ellos, yo quiero pagar por ellos. Él no había cometido pecado, hermanos, y Él tomó el lugar del pecador. Fue injustamente juzgado por el Sanedrín. ¿Y qué es lo que hizo? No abrió su boca. No abrió su boca. No se defendió. Porque Él estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Fue menospreciado, humillado, hermanos. Su cuerpo fue mutilado a latigazos con el flagelum. Y cuando Él tenía la potestad y el poder de haber exterminado a todos sus enemigos, Él prefirió sangrar ahí, en el patíbulo. Él prefirió sangrar. Su cuerpo estaba tan molido que no pudo sostener su cruz. Y un cierto Simón de Cirene tuvo que ayudarle a cargar aquella cruz.
Cristo, ¿por qué te levantas? ¿Por qué decides cargar la cruz? Porque no estaba pensando en Él, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en ti. Fue colgado en aquella cruz, en sus manos y en sus pies. Y colgó de aquella cruz. Y ahí recibió la ira que tú y yo debíamos recibir. Ahí nuestro Señor recibió el castigo por tus pecados, por mis pecados. Él se hizo maldito para que tú fueras bendecido. Él pagó por nuestros pecados, porque no quería que nosotros sufriéramos. Él quería sufrir en nuestro lugar. Señor, ¿por qué hiciste todas estas cosas? Porque no estaba pensando en Él, en su comodidad. Estaba pensando en ti cuando entregó su vida en aquella cruz. Hermanos, la verdadera humildad no es pensar en uno mismo, no es pensar menos de uno mismo, sino dejar de pensar en sí mismo y comenzar a pensar en el bien de los otros, en el bien de los otros. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, dice el versículo 9, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, la exaltación que acabo de leer es la consecuencia de la humillación. Dios honra a aquellos que se humillan. Dios honra a aquellos que se humillan. Cristo fue elevado a la posición más alta, no porque ahora volvió a ser Dios, Él siempre fue Dios, sino porque se humilló. Se humilló en su condición de Mesías, de Dios hombre, se humilló tanto que fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Juez, gobernador de todo, por su humillación. Por demostrar la virtud más grande de todas las virtudes, humildad. Y se le dio un nombre tan grande que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres. Y toda rodilla se va a doblar ante Él, de hombres, de ángeles, todos, reyes, todos se van a doblar. De Satanás se va a doblar ante Él. Algunos gozosamente como nosotros y otros aterrorizados, pero toda rodilla se va a doblar ante Él. Y tú puedes elegir el día de hoy cómo te quieres doblar, cómo quieres genuflectar tu rodilla ante Él, como redimido o como enemigo. Pero hay de aquellos que se van a arrodillar como enemigos, no quiero ni pensarlo. Toda lengua va a confesar la supremacía de Cristo para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Permítanme terminar con estas aplicaciones. Si Jesucristo se humilló tanto a sí mismo, ¿qué excusas tienes tú para ser tan orgulloso? Si Jesucristo se humilló tanto, ¿qué excusas tú tienes para ser tan altivo o altiva? Tan orgulloso y egocéntrico. ¿Qué excusas tienes? ¿Acaso le vas a decir al Señor de la gloria, es que el hermano o la hermana, mira, ofendió, mira lo que me hizo, mira lo que... ¿Qué le vas a decir a él? ¿Habrá algún argumento? Es que mi papá, mi mamá, mira, cómo actúan conmigo. ¿Le vas a ¿Tendrás un argumento para presentarle al Señor que se humilló tanto? ¿Hay un argumento que permanezca en pie ante el Señor que se humilló tanto? No lo creo. Siempre me pregunto cuando paso por este pasaje, ¿qué habrá pensado Evodia y Síntique? ¿Habrán querido seguir enemistadas después de leer este pasaje? Después de reflexionar en la humillación de nuestro Señor, ¿habrán querido seguir enemistadas? ¿Con ese orgullo tan grande? No lo creo. Hermanos, Dios exalta a los que se humillan.
Dios exalta a los que se humillan y no pretendamos aquí, en esta vida, en esta era, en este mundo, ser glorificados cuando tenemos que crucificar nuestro yo. En esta vida, en este mundo, en esta era, nosotros debemos crucificar nuestro ser, nuestra pecaminosidad para que Cristo aflore en nosotros. No esperemos ser glorificados. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Termino con esto. Tu servicio y tu humildad no van a ser olvidadas por Dios. Su opinión es la que importa, no la del resto. No la del resto. No tengas miedo a ser humilde. No tengas miedo a hacerte el servidor del otro. No es indigno. Es seguir los pasos de tu Señor. El otro día, en una situación en particular en el trabajo, prácticamente alguien decía que era indigno servir al resto. No es indigno servir al resto. Es seguir los pasos del Dios Todopoderoso que se humilló a sí mismo. Hermano, no tengas miedo de sufrir por el bien de otros. No tengas miedo de sufrir y abrazar una cruz por amor a los otros. Recuerda a tu Señor Jesucristo cómo se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros. Iglesia de Cristo, mantengamos la unidad de esta iglesia siendo humildes como nuestro Señor. Inclinemos nuestros corazones un momento más y oremos al Señor.